Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo en orden. ¿Me escuchan Sufriendo. bien? Sí, creo. Sí. Bueno, No sé si mi muy cámara bien. funciona. Ahí está. No te veo, Yamina. Ahora sí. A ver. ¿Ustedes la ven? Yo me veo. Yo la veo. Bueno, entonces, un tema de internet acá. Yo lo Bueno, veo todo. perfecto. No, yo veo la Y de Yamina, pero no la veo. Ojo, Espera. Y hay dos cámaras de Yamina. claro, hay dos. Yo estoy doble porque en la computadora no tengo micrófono. Y en la computadora sí tengo cámara. Y estoy usando la cámara en la computadora. Ah, perdón. A Sí. ver. Ahí está. Sí, perfecto. Está bien, está bien, está bien. ¿Son ustedes cuatro? Sí. Bien. Bueno, ¿quieren que empecemos? No, queremos que nos apruebe y nos vayamos y seamos ¿O qué felices. otra? O sea, que la que nos diga, ya están aprobados, se acabó todo y chao. Ya llegará, ya llegará. Por ahora tenemos que sufrir todo un poquito. Bueno, vamos. Venga. Vamos a quedar poco. Bueno, a ver, Gabriel, Sí. el fenómeno de golpe de ariete, ¿de qué depende? ¿Y qué medida podés tomar para reducirlo? El fenómeno del golpe de ariete es un fenómeno de onda transitoria que ocurre debido a un cierre repentino, sería debido a la inercia que mantiene la masa de agua. Se produce esa onda de choque con una gran elevación de presión. Esa onda va viajando alrededor del conducto, que sería tanto la tubería de conducción como la tubería de forzada. Parámetros que tenemos como para reducir los efectos que tiene esto serían, podríamos trabajar tanto como el diámetro, la velocidad de cierre. También tenemos otro dispositivo que es el que se utiliza, que es la... no es la galería de abducción, es un... Se me fue... cámara que se conecta entre la galería de abducción y la tubería forzada. Existe una cámara que actúa como un separador hidráulico que justamente tiene la Chimenea, función... La chimenea. chimenea de equilibrio, ¿ah? Esa, la chimenea de Bueno, equilibrio. Se me fue hay, completamente. hay una cosa que lo voy a aclarar, a lo mejor lo sabes, pero lo dijiste que simplemente se producía cuando hay un cierre abrupto. En realidad puede ser lo que genera la sobrepresión es una variación de caudal, tanto positiva como negativa. O sea que se puede producir tanto al abrir como al cerrar. Normalmente se hace referencia a los... Me pareció raro ese fenómeno cuando lo mencionaron, porque claro, yo las veces que hemos estudiado la parte de golpe de ariete siempre lo hemos visto como en los cierres repentinos y no tanto tal vez en el tema de las aperturas. Tal vez... No, Sí, yo la también lo variación dije. brusca acá. Sí, sí, sí. Bien, entonces vos, bueno, vos comentaste algo de la chimenea, ¿qué efecto produce la chimenea de equilibrio? Es lo que produce la separación entre los fenómenos hidráulicos, entre la cámara de abducción y la, perdón, cámara de conducción y la tubería forzada. Lo que permite es disipar los efectos de esta presión, haciéndole ganar una altura de agua libre al agua, logrando disipar los efectos de presión que tiene sobre la tubería. Sí, está bien, pero el fenómeno principal, creo que lo dijiste al principio, me pareció escucharlo, pero es desacoplar la continuidad Claro, sí, hidráulica del fenómeno, ¿no es lo mencioné. cierto? Sí, ¿Y sí, por sí. qué te parece que lo desacopla? ¿Por qué se separa ahí el fenómeno? ¿Cómo sabe el fenómeno que tiene que llegar hasta ahí?
Y porque es el camino de menos energía, vamos a decir, o sea, tiene menos restricción por ese lado, por eso las dimensiones grandes y por eso la altura libre, no tiene presión. Perfecto, perfecto. Y respecto a la segunda pregunta que te hice de las variables que tenés para controlarlo, hay una cosa que te has olvidado. Mencioné el tiempo de apertura, me parece que o sea, el tiempo de variación que nosotros teníamos, Sí, normalmente ese tiempo depende de la máquina hidráulica, es como tal que cual. está condicionado, es un dato prácticamente del equipo de la Bueno, turbina. otro que no mencioné porque en realidad es más complicado debido a que se condiciona a cómo están distribuidas la posición, es la longitud de la tubería. Exactamente. Pero normalmente es más complicado, Perfecto. eso no que nos Se explican. busca. Debido a la ubicación de las cosas, normalmente se eligieron por una situación determinada, entonces es más complicado modificar la longitud. Claro, está bien, está bien como lo razonado. Normalmente uno busca reducir la longitud porque el fenómeno de golpe de ariete va a depender de la velocidad y de la longitud. Uh-huh. Y debido al tiempo de cierre. Entonces busca bajar la velocidad y la longitud y tiene que adecuarse a las condiciones topográficas y geológicas de este esquema. Bueno, bien. A ver, Celina, ¿qué te puedo preguntar? Em, ¿cuál es la diferencia entre un cierre rápido y un cierre lento? En realidad para distinguir entre el cierre rápido y lento, lo que hacíamos era comparar el tiempo que tarda este golpe de ariete, esta onda de sobrepresión, en llegar hasta la chimenea de equilibrio y volver. Si llegaba y todavía los álabes de la turbina no se habían cerrado por completo, era un cierre lento, entonces, bueno, ahí la sobrepresión podíamos usar una ecuación. Si no sucedía eso, o sea, si los álabes se cerraban rápido, la sobrepresión es mucho mayor. Bien, y entonces, para reducirlo en un término, ¿cómo lo pondrías? Que el tiempo de cierre tiene que ser menor que qué. ¿Cómo? Ay, se cortó. Claro, hay una ecuación que dice que el tiempo de cierre tiene que ser menor que el tiempo Límite. límite, tiempo crítico, que es el tiempo que tarda la onda Onda en ir y volver. Y es se me está cortando, no sé. ¿de qué depende la velocidad de la celeridad? O sea, depende de la celeridad de la onda. Para calcular la celeridad, recuerdo que usábamos una fórmula que intervenía un K. Pero básicamente, ¿de qué depende? Puede ser, perdón, del espesor de la tubería. Pero imagínate, ¿hemos visto cuando, por ejemplo, golpeás? Claro, Nunca el diámetro de la tubería. A ver. Te escucho. Del diámetro de la tubería. Sí, pero el diámetro y una serie de cosas conforman otra cosa. ¿Vos nunca le has pegado a una tubería? ¿Nunca le has pegado un palazo? ¿No te has dado el gusto de pegarle un palazo a una tubería? Claro, depende del material, depende del diámetro, del espesor, porque en definitiva tiene que ver con la rigidez. Es una rigidez relativa, pero por eso, por ejemplo, en las tuberías de plástico, por ejemplo, en el PVC
tiene Sí. menor celeridad que las de acero. ¿Qué velocidad les dio a usted? ¿Qué velocidad les dio a usted? Dilatarse un poco más, digamos. Esa ¿Mm? material. ¿Se acuerdan más o menos qué orden de magnitud les dio la celeridad de la onda? La celeridad, Más Mil, 1400 1400, sí, puede ser. ¿Mil qué? 1400, parece. metros por segundo. 1400 metros por segundo. Ujú. ¿Y el tiempo de cierre? Y el tiempo de cierre era de 4 segundos. De 4 segundos. Bien. Eso viene dado por el cálculo. Con respecto a la regulación que tiene que tener la turbina, ¿qué consideración hay que tener? Con la regulación, lo que comparábamos, lo que teníamos que comparar era que esta sobrepresión de la que nosotros estamos hablando no fuera mayor que un 40% del salto neto que tenemos. Bien, ¿y eso por qué? Porque era como que se anulaba el efecto que yo quería de disminuir la potencia porque me aumentaba mucho la presión. A ver si lo puedes explicar un poquito mejor. Me parece que tenés el concepto, pero no está ordenado. Yo lo que tenía, o sea, lo que había entendido era si tenemos una potencia que nos está cambiando, nos estamos mandando menos potencia. Entonces yo lo regulo con el caudal. Y bajo esa potencia porque estoy cerrando los álabes, o sea, cerrando el caudal. Perfecto. Si esa sobrepresión de la que hablábamos recién, que se generaba por el cierre, por la variación repentina de un caudal, es muy grande, la presión que se genera en la tubería me está haciendo justamente aumentar esa potencia en vez de Bien. disminuir, que era lo que quería inicialmente. Sí, veo que lo entendés. Está bien. Está bien, porque recuerden que la gran parte de la transformación de la energía es energía de presión. Porque ustedes en el inicio de la turbina tienen mucha presión y algo de velocidad. En realidad el término de velocidad V cuadrado sobre 2G respecto a la presión, que sería el otro componente de energía, la velocidad no es despreciable, pero en orden de magnitud relativo hay mucha diferencia. Entonces la presión es la que... Entonces cuando ustedes justamente, como dijiste, vos cerrás, hay un fenómeno transitorio que tiende a aumentar la presión y la turbina interpreta como que puede dar más energía y la consigna es bajarla. Entonces la cerraría aún más y ahí generaría una sobrepresión mayor porque sería un cierre mayor. Entonces no le da capacidad de regulación. Bien. A ver, Yamina, imagínate que vos tenés una presa, una obra de toma, una galería de presión bien larga y prácticamente horizontal, con una pequeña pendiente. Y después tenés una chimenea de equilibrio y una tubería forzada hasta la sala de máquinas donde está la turbina. Tenés un nivel de agua en el embalse. Tenés la turbina cerrada, sin generar. No hay caudal pasante. ¿Cuál es el nivel de agua en la chimenea de equilibrio? Y el nivel de agua sería el mismo que el del embalse. Exacto. Y si abrís Sí. se abre la turbina porque hay una demanda eléctrica. Bien. ¿Cómo es el nivel? Eh, En la chimenea de equilibrio. disminuye, sería menor. Disminuye. Y apenas abrís, ¿qué pasa?
y apenas abro, hay una depresión. Sí. Eh, o sea, Quiero que me vayas contando, relatando, porque hay un efecto dinámico desde que la turbina está cerrada, se abre, sí. hay un proceso dinámico con variaciones hasta que logra estabilizarse. Ah, bien. Intento que me describas brevemente cómo son las secuencias de esa estabilización. Bueno, lo que hace es, cuando se abre la turbina, de repente se produce una, a diferencia de cuando se cierra, que genera una sobrepresión, en este caso se produce una depresión. Entonces la onda, en este caso, eh, se va trasladando desde la chimenea de equilibrio hasta el sector de la apertura de Álaves, mientras que el nivel de agua en la chimenea de equilibrio como que va anticipando, eh, va equilibrando ese nivel, esa onda, la depresión que genera esa onda. Está bien lo de la onda que va y viene entre la chimenea de equilibrio y la turbina. Ahora, el nivel de agua, Sí, ¿qué pasa? Al principio dijiste que descendió y sí. después, ¿qué hace? Desciende y A ver, primero desciende, después sí, hasta después, llega al límite inferior. ¿Después qué pasa? Después se me y cortó. después, hola, ¿me escucha? Y No ahora, escucho, no escucho. ¿Sí? ¿Me escuchan? yo también. Escucho muy entrecortado. No sé si los demás me pueden escuchar bien. Ahora sí te escucho. Dale. Bien. Bueno, al principio baja y después vuelve a subir. Después sube. ¿Y después qué hace? Eh, y después vuelve a bajar hasta estabilizarse Su- su- y se estabiliza respecto a qué nivel. a nivel del embalse. No. Mm, Pensalo. Imagínate después de un tiempo donde tenés un caudal X, sí. vamos a suponerte la mitad del caudal máximo. Vos bien dijiste que en la chimenea de equilibrio, finalmente, cuando está todo estabilizado, el nivel del agua se estabiliza en un nivel por debajo del nivel del embalse. ¿Mm? Los niveles de agua que suben y bajan en forma amortiguada, cada vez menos, ¿sí? Porque la chimenea genera un efecto de amortiguación en forma de una onda, lo hacen alrededor de ese nivel, ¿sí? Del nivel final de equilibrio correspondiente al caudal que establece la piezométrica, la nueva piezométrica. ¿Se entiende? Sí, O sea que va a depender del caudal, del segundo caudal de apertura. ¿Mm? claro, bien. Bueno, bien. Ezequiel, o espérate, ahora me toca Yamina, ¿no es cierto? No, Yamina estaba recién. No, conmigo sí. Está bien. Es que la tengo dos veces, no me digas. Ay, perdón. Bueno, a ver, no, está bien. Ezequiel,
Contanos en el tema de atenuación de crecidas. ¿Qué es lo que sucede en un embalse cuando vos tenés un hidrograma de entrada? ¿Qué pasa con el hidrograma de salida? ¿Cómo funciona ese sistema de atenuación? Vale, bien, bien. ¿El qué? Perdón. Ah, bien. No el caudal, ¿eh? Perfecto. Ujú. Bien. Y perfecto. ¿Y cómo sería la forma del hidrograma de salida si tuvieses un embalse vacío o parcialmente vacío? O sea, por debajo del vertedero. De salida. De Salida. salida. Bien. O sea, pasa el tiempo
pero el caudal es cero, hasta que después crece. ¿Y qué está representando el área bajo la curva de los histogramas? Bien. Cuando está en la cresta del vertedero, ¿cómo son esos volúmenes? Sí. No. Cuando si ingresa el hidrograma de llegada con el agua a nivel de vertedero. Entonces tenemos un hidrograma de entrada y un hidrograma de salida. ¿Cómo son los volúmenes de esos dos hidrogramas? Y cuando tenés el nivel de agua por debajo del vertedero, ¿cómo son los volúmenes? ¿Mayor o menor? Bien. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Cómo sabes cuál es el volumen que tenés que restar en el hidrograma de salida? ¿Y con esa diferencia de altura puedes determinar el volumen? Muy bien. ¿Y de qué forma se puede determinar? Bien, bien. Bueno, pasamos a algunas preguntitas del 7, ¿ah? Gabriel, eh, ¿qué, qué entendés qué diferencia hay entre una sección erosionable y no erosionable? Creo que la palabra es bastante clara. Una erosionable quiere decir que va a ir adquiriendo altura debido al arrastre de sedimentos que va a producir el agua, mientras que una no erosionable va a mantener esa cota de fondo que decidimos que tuviese, dado que diseñamos el canal para que el agua no arrastre los sólidos de fondo. Bien, ¿qué ventajas tiene una sobre otra? ¿O qué diferencias conceptuales? A ver, una podría ser el tipo de material que nosotros vamos a tener. O sea, si nosotros vamos a tener o vamos a definir arrastre. No, me estoy confundiendo. Si nosotros hacemos uno no erosionable, quiere decir que nosotros vamos a buscar que esté acorazada el fondo esté acorazado, con lo cual se va a distribuir material pétreo a lo largo de toda la base. Mientras que si nosotros elegimos que sea erosionable, no vamos a colocar eso en la base, sino que vamos a colocar gaviones en los costados, buscando que se permita erosionar el fondo, pero manteniendo los márgenes no erosionables y utilizando gaviones flexibles para que vayan acompañando la erosión de los márgenes. De esta forma, mientras va bajando el nivel de fondo, van disminuyendo los gaviones que van protegiendo los gaviones laterales que son más grandes. O sea, colchonetas en realidad son los gaviones. Bien. Sí, las colchonetas no están en las márgenes, en realidad están en el fondo junto a las márgenes, pero está bien, se entiende. Bueno, Celina, ¿vos te acordás cómo se determina la tensión de corte hidráulico? ¿Con qué ecuación? La diferencia entre el peso específico de los sólidos y el del agua, multiplicado por la altura del agua y por la pendiente. ¿Por la pendiente? Es gamma, la diferencia de gamma por H por I. Esa es la tensión de corte hidráulico. Y ahora te pregunto, ¿la tensión de corte hidráulico es igual en el fondo que en los taludes?
No, no es igual. En el ¿Qué fondo, diferencia hay? en el fondo es mayor. Es mayor que en los taludes. ¿Y la resistencia del suelo, del corte? La resistencia también es mayor ¿Cómo? la resistencia del suelo también es mayor en el fondo. Es mayor en el fondo. Bien. Y supongamos que un talud no te verifica a la erosión. ¿Qué podés hacer para que te verifique? Em, bueno, si no me verifica la erosión, una de las cosas que podíamos hacer, si es que tenemos, si se puede, es modificar el ancho, que fue el caso que trabajamos en la clase. Está bien, esa cuando no te verifica la erosión, pero cuando no te verifica el talud, ¿qué podés hacer? Si no verifica el talud, podemos acostar el talud, aumentar el Bien. peso. ¿Y eso qué beneficio le da a la resistencia del suelo en el talud? ¿Por qué lo haces más tendido, más suave? Lo hago más, o sea, al hacerlo más suave, lo que se me disminuía la fuerza normal comparándola con la que tenía de fondo, que es por esa componente inclinada del peso, que también cambia. Bien, 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 bien. Bueno, eh, Gemina, eh, en el sistema, cuando calculamos la erosión, justamente en la sección erosionable, encontrábamos qué cosa y cómo determinamos finalmente la erosión. Cuando suponíamos una sección erosionable, teníamos que hacer 3 verificaciones. Una era eh, la fuerza tractil, la ¿La otra qué? era fuerza tractil, puede ser. Fuerza atractriz, sí. Tractil. Pero cuando calculamos la erosión, ¿te acordás que teníamos una fórmula que encontrábamos qué cosa de esa sección? Eh, Un tirante de agua, que era un tirante medio. uh-huh. ¿Y ese tirante medio a qué responde? ¿A qué tipo de erosión? ¿Una erosión transitoria, una tensión generalizada? No, no me acuerdo. Era ¿No te acordás? una erosión generalizada a largo plazo. Muy bien. Pues, ¿Y qué diferencia tiene con una transitoria? eh, que la uh-huh. Exactamente. Bien, bien. Ujú. Incluso a veces se dice que los cauces respiran, porque es como que cuando viene el hidrograma de- del aluvión o de la crecida, genera mayor transporte, después cuando baja,
también disminuye la capacidad de erosión, entonces el lecho sube y baja, ¿m? Y a veces conducía al error que se observaba cuál era la erosión después de la crecida, pero en realidad cuando había pasado la crecida había erosionado mucho más y después lo había repuesto. Entonces no era un fenómeno que le llaman, así le llaman los libros a veces, como que respira porque sube y baja el fondo, ¿m? En función del caudal que va pasando. Y lo que nosotros establecemos acá, utilizamos el método de la erosión generalizada, lo que hace que un tramo de cauce importante, en una longitud, queda estabilizado a lo largo del tiempo. Entonces ya queda con ese fondo y nos animamos a decir que ahí va a quedar la erosión. Entonces, de ese calado I, ¿cómo determinamos la erosión? Gemina. No me acuerdo. Después de los 7. No me acuerdo. Ahora estudiado poco esto. Sí, además no Bueno, a tenía ver, que... Ezequiel. Perfecto. Muy bien. Bueno, estamos. Están aprobados. Ya estamos, terminamos el año entonces. En esta. Sí. Bueno, a poquito vamos terminando. Sí, Se sí, puede sí. terminar Hay todo alguna que junto. todavía estamos pendientes ahí. Sí, seguro, seguro. Bueno, Bueno, perfecto. Entonces, listo. Nos estamos viendo y los espero cuando vayan a rendir. Ojalá podamos conocernos personalmente, porque hasta ahora han sido una simple imagen en mi notebook y yo haber sido una simple imagen en sus notebooks. Así que, esperemos bueno, que tendremos la oportunidad de conocernos. de Sí, un acuerdo, gusto esperemos que y podamos vernos. adelante. Los esperamos. Que Muchísimas anden muy gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Buen Que anden año muy y bien. felices Adiós. fiestas. Ya, Gracias, igualmente. Felices ya estamos. fiestas. Adiós. Hasta luego, profe.